vosotros, pedid y os será hecho. Amén. Dice pedid y os será hecho, pero si permanecemos en Él. Amén. Aleluya. Padre, te damos a ti toda la gloria, toda la honra, Señor. Te damos a ti toda la alabanza, Padre Santo. Toma nuestra vida en tus manos, Señor. Toma nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Queremos, Señor, acercarnos a ti, Padre. Queremos entrar en tu presencia, Señor. Queremos entrar al lugar santísimo, Señor. Queremos adorarte, queremos exaltarte a ti, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, por permitir un día más, Señor, que podamos estar aquí en tu casa, Señor, juntos los hermanos en armonía, Padre. Gracias, Señor. Toma toda la dirección, Señor, y que se haga tu voluntad, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Bendice a la persona que venga nueva, Señor. Bendice a las personas que están ahí en la calle. Bendice a esta chica que cada sábado se sienta ahí en su casa, en su porche, y escucha tu palabra, escucha tu alabanza, Señor. Que tú sigas tocando vida, Señor, que tú nos sigas usando, Padre. Que seamos esos instrumentos, Señor, en tus manos de bendición para otros, Señor. Toma todo el control, toma toda la autoridad en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Aleluya. ¿Por qué no le dan un aplauso al Señor? Fue quien algo que llevó
mantenernos vivos, Padre. Tú eres nuestro único anhelo, Señor. Te entregamos a ti todo, Señor. Díselo a Él, entrégale al Señor todo. Todo lo que te preocupa. Bendito y maravilloso Señor. Todo lo que hay en tu corazón. Entrégaselo al Señor en esta tarde y proclama su nombre en alto. Proclama victoria sobre esa situación. Aleluya, Señor. Quiero poner a tus pies, Señor, la vida de nuestra hermana Ruth. Señor, la traemos a tus pies, Padre Santo, y te rogamos, mi Dios, que tú traigas sanidad a su vida, Padre. Que tú la llenes, Señor, ahí donde ella está, de tu presencia, Padre Santo. Que tú la cubras con tu sangre, Señor, con tu Espíritu Santo, Padre. Dale fuerza, Señor, y que ella pronto esté bien, Señor. Señor, ven sanando, Padre. Ven restaurando, Señor. Guarda y protege a Ruth y a su familia, Señor. La traemos a tu presencia, Señor. Bendice tu palabra, Señor, que va a traer el pastor Fernando, Señor. Señor, que tú des entendimiento a tu pueblo, Señor, para entender tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo hablando a través de él, Señor. Bendícelo, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Mateo, capítulo 25, leeremos del versículo 14 hasta el 30. Es una parábola de las muchas que refirió nuestro Señor, una parábola que con toda seguridad les resultará sumamente familiar y una parábola que por muchas veces que ustedes lean y por muchas veces que les hayan predicado acerca de ella, siempre se encargará el Espíritu Santo de traer algo nuevo a sus corazones. Así dice la palabra del Señor. Tienen ya Mateo 25, versículo 14 en adelante. Porque el reino de los cielos, esto es novedoso, lo que vamos a leer es sumamente novedoso. Porque hemos leído que en otras ocasiones parábolas que el reino de los cielos es semejante a ese grano de mostaza, ¿verdad? Que finalmente germina, crece, da cobijo a pájaros, da sombra a multitudes, haciendo clara referencia a cómo crece, cómo se extiende el reino de los cielos. El reino de los cielos es como el grumo que en la harina la va fermentando y finalmente la va haciendo crecer. El reino de los cielos pero aquí no habla de un reino de los cielos novedoso. Dice así: el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro dio 2 talentos y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos,
trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegado también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegado también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. Sabía que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Amén. Señor, que tu palabra pueda traer bendición, Señor, a nuestros corazones. Que estas palabras, Señor, que este mensaje que en esta tarde recibimos, Señor, de ti, Señor, de tus labios, como palabra tuya, Señor, pueda traer la enseñanza, Señor, con claridad que tú quieres, Señor, mostrar a nuestros corazones. Gracias, amado Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. El reino les contaba lo aparentemente extraño del comienzo de esta parábola. El reino de los cielos es como un hombre, es semejante a un hombre que dio unos bienes a su siervo y se fue lejos. Está haciendo una comparación, una similitud del reino de los cielos con un hombre, ¿no?, que reparte bienes, que reparte talentos a siervos suyos, que se va por un tiempo lejos, pero que regresa a pedir cuenta de esos bienes. Y fíjense, comienza la parábola de alguna manera con palabras de gran estímulo para nuestro corazón. Comienza diciendo, siervos fieles, siervos obedientes, entrad en el gozo de vuestro Señor, pero termina de una forma bastante triste y sumamente contundente, hablándole a un siervo inútil, al que dice echarle las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Por tanto, a unos siervos se les dijo que entrasen en el gozo de su Señor, y a otros siervos se les dijo no que entrasen, sino que lo echasen fuera, donde está el lloro, el crujir de dientes, donde están las tinieblas. Bien, Cristo enseña evidentemente a través de esta parábola la vital importancia que tiene el uso que hagamos con los dones, con los talentos, con lo que Él nos ha concedido, con lo que hemos recibido de Dios. La parábola habla claramente de eso. ¿Qué uso hacemos con las cosas que Dios pone en nuestras manos? Con los bienes, con las bendiciones, bienes no solo materiales, también espirituales, los bienes, las bendiciones espirituales de Dios. ¿Qué hacemos con ellos? La parábola habla de la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, responsabilidad que es directamente proporcional con las capacidades que hemos recibido de Dios, con las bendiciones que hemos recibido de Dios. ¿Qué uso hacemos de esas bendiciones? ¿Qué uso hacemos de lo que Dios nos otorga cada día? Porque, mirad, hermanos, es cierto que Dios nunca nos pedirá más de lo que nos ha otorgado, pero también es cierto que Dios no va a dar por bueno menos de lo que Él nos ha concedido.
Por tanto, tenemos que tener cuidado con eso que Dios nos otorga cada día, con esas bendiciones, con lo que Dios pone en nuestra mano. Tenemos que ser fieles, tenemos que ser sumamente cuidadosos de lo que Dios nos ofrece. Yo sé que la parábola en sí tiene mucho que enseñar, mucho que decir de lo que ocurrirá en los últimos tiempos. De alguna manera, la parábola también es profética porque nos habla de ese amo, de ese dueño que entregó talentos, que se fue lejos y que escuchen y que regresará sin duda ninguna y que regresará un día para pedir cuentas de los talentos, de los dones que él entregó a sus siervos. Así que de alguna manera está enseñando también sobre los tiempos venideros. Un Señor que generosamente concedió dones, talentos a sus siervos, que vuelve y que pide cuenta de eso que él entregó. Pero la parábola no se centra en los tiempos futuros, es decir, la parábola no se centra en la segunda venida del Señor. La parábola más bien nos habla claramente de qué uso hacemos de los talentos que Él nos ha confiado, escuchen, hasta que Él regrese, que nos los ha concedido, pero hasta que Él regrese y nos pida cuenta de todo eso. Así es que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que ni tú ni yo somos dueños de nada. Somos, escuchen, somos solamente mayordomos. No somos dueños. Eso de mi vida, eso de mi tiempo. Yo sé que es una expresión que todos utilizamos, yo también. Pero tenemos que ser conscientes de que no es tu vida, no es tu tiempo, que te lo han dejado por un momento para que lo administres, esperando que seas buen mayordomo de ellos. Recuerda que los talentos no nos pertenecen a nosotros. Los talentos nos los dejaron prestados solamente por un tiempo. Así es que cuanto tú tienes, cuanto tú posees, sea material, sea espiritual, no te pertenece, no eres el dueño de ello. La parábola enseña sobre nuestra fidelidad, hermano. La fidelidad, nuestra fidelidad con los talentos que Dios nos ha concedido. ¿Qué hacemos con esas cosas? Claro que la parábola, relata lo que es talento, atribuyéndolo a dinero, a algo material, porque antes de que la palabra talento significase lo que ahora significa para nosotros, es decir, nuestras habilidades, nuestras capacidades, antes de eso, la palabra talento, todos sabemos que era asignada a una moneda que era la que tenía el máximo valor dentro de las monedas griegas. Dentro de toda su escala de monedas, la de máximo valor era esa, era el talento. Un talento equivalía, según relata la Biblia, a 10.000 dracmas. Y ahora dicen, pastor, ¿y un dracma? Pues un dracma era el salario de una persona por un día entero de su trabajo, con lo cual un talento equivalía a 10.000 días de trabajo, y si usted saca la calculadora y hace la cuenta, un talento era la vida de una persona, el trabajo de una persona durante toda su vida. O sea, era algo sumamente valioso. Un talento equivalía a los ingresos de una persona de toda la vida. No estoy equivocado, no. Ni estoy equivocado yo, ni está equivocado Mateo, que es el que relata esto. Cuando Mateo escuchó esta parábola de labios de Jesús, y cuando Mateo escribió esta parábola recordando lo que Jesús dijo, sabía que nuestro Señor estaba hablando de algo de muchísimo valor. Porque Mateo, les recuerdo, fue recaudador de impuestos. Mateo sí sabía lo que valía un talento. Mateo había echado muchos números, él sabía de sobra el valor que tenía lo que estaba refiriendo nuestro Señor. Y por tanto, hermano, estamos hablando que lo que el Señor entregó a sus siervos era algo de muchísimo valor. Era algo sumamente valioso. Los designios, mi querido hermano y hermana, los designios del Señor para ti y para mí, las bendiciones del Señor para ti, tus habilidades,
tu tiempo, tu talento, tu don, hermano, eso tiene un valor incalculable en el reino de los cielos. Es algo con muchísimo valor. A veces no le damos, no apreciamos suficientemente lo que el Señor nos ha concedido, esos talentos, esos dones. A veces no lo valoramos de verdad, hermano. Dios no nos confió, Dios no nos entregó un talento insignificante. Dios no nos concedió habilidades de poco valor. Aquí dice que Dios puso en manos de sus siervos para que administrasen unos bienes de muchísimo valor. Eso es lo que relata la parábola. Dios nos concedió a ti y a mí de la abundancia de sus bienes. Y por tanto somos mayordomos de sus riquezas. Y eso requiere de nosotros mucho cuidado y mucha responsabilidad. Somos administradores de sus talentos, de sus dones, de sus bendiciones. Y no podemos tomarnos esto a la ligera. Administradores. Dios ha puesto en cada uno de nosotros cosas sumamente valiosas. ¿Recuerdan a Pedro en aquella ocasión en la puerta hermosa de la entrada al templo, ante aquel paralítico que mendigaba en aquella puerta? Cuando Pedro se dirigió a él y le dijo: bien, no he sido bendecido con oro ni plata, pero de lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo. Claro, sus bendiciones, no había sido bendecido con oro y plata, no era eso, pero tenía otras cosas. Dios había puesto en él otras bendiciones, otra riqueza en cada uno de nosotros. Dios ha depositado talentos y quiere que seamos fieles y buenos administradores de ellos. A ninguno de sus siervos dejó sin talento. Ustedes han leído conmigo la parábola. No favoreció a uno con más de lo que era capaz de llevar, con más de lo que era capaz de administrar, ni tampoco entregó a otro menos de lo que merecía. No es así, porque el versículo 15 dice que a cada uno le entregó conforme a su capacidad. El Señor, que conoce la capacidad de cada uno, entregó conforme a la capacidad de sus siervos. No mejoró a uno con respecto a otro. Dio equitativamente conforme a la capacidad de cada uno. A nadie le dio más, a nadie le dio menos, hermano. Y recuerda una cosa muy importante: nadie tiene los talentos que tú tienes. Nadie, hermano, porque a cada uno dio talentos distintos, dice la palabra. No dio talentos compartidos. No dijo: estos 3 talentos que lo administre ese grupo. No fue así. A uno le dio sus talentos, a otro le dio sus talentos, a otro le dio sus talentos. A cada uno conforme a su capacidad. Por tanto, lo que tú tienes no lo tiene nadie. Lo que a ti te ha entregado y la bendición que a ti te da no la tiene nadie. Y sería irresponsable si no utilizas bien esa bendición que el Señor te ha dado. Porque no solo no estarías bendiciendo a tu Señor con ella, sino que estarías privando al resto de la iglesia de beneficiarse de ese talento, de ese don que Dios ha depositado en tu mano. Igualmente, si otro hermano hiciera lo mismo, estaría privando al resto de la iglesia también de lo que Dios ha depositado en sus manos. Eso es importante, eso es necesario que lo entendamos. Estaríamos privando al resto de enriquecerse con lo que el Señor te ha dado. Y ahora bien, vayamos a la parábola. Dice que los 2 primeros siervos honraron a su Señor, lo honraron con lo que su amo le había entregado a ellos, con lo que su amo había depositado en manos de ellos. El que había recibido 5 talentos negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. El que había recibido 2 negoció con ellos, fue igualmente y ganó otros 2 talentos. Es decir, el siervo a quien fueron dados 5 talentos, inmediatamente fue y negoció con ellos. No lo dejó para luego, hermano. Fue y negoció con ellos. El segundo siervo mostró la misma diligencia que el primero.
Es cierto que no tenía 5, es cierto que solamente tenía 2, pero puso a funcionar a esos 2 que Dios le había concedido. Fue y negoció, fue e invirtió, fue y trabajó con ellos. ¿Con qué? Con los 2 que el Señor le había dado. No se molestó, no se fijó en que el otro siervo, el consiervo, tenía 5. Negoció con lo que el Señor le había dado. Los 2 primeros siervos asumieron riesgos. Podía haber salido mal. Fueron y negociaron. La cosa no siempre sale bien. Los 2 primeros siervos asumieron responsabilidades, invirtieron sus talentos. Los 2 primeros siervos tomaron decisiones, negociaron con esos talentos. Y ahora bien, el dueño de los talentos regresó de nuevo, como hemos leído en la parábola. Regresó de su viaje sin anunciarlo. Regresó, fíjense ustedes, como ladrón en la noche y pidió cuenta a sus siervos. Y ahora aparecieron los 3 siervos ante él y felicitó, aplaudió, elogió a los 2 primeros siervos. Bien, siervo y fiel. Al de 5 talentos, bien, buen siervo y fiel al de 2 talentos. Fíjese, a Abraham no le impresionaron los 10 talentos. Llegó el primer siervo y le dijo, me diste 5 y te traigo 10. Y le dijo, eres estupendo, qué buen siervo tengo, qué fiel, pero no lo elogió por los 10 talentos, hermano. Lo elogió por la fidelidad del siervo, la fidelidad con aquello que su Señor había dejado en sus manos para que administrase. Eso fue lo que elogió el Señor, buen siervo y fiel. La fidelidad, no la cantidad de lo que presentó el siervo. Hermanos, ¿qué estamos haciendo con aquellas riquezas que el Señor nos ha dejado? ¿Qué estamos haciendo con eso? Oh, Dios mío. ¿Crees que el tiempo te pertenece a ti y no tendrás que dar cuenta del tiempo cuando regrese el Señor? ¿Crees que el Señor no te pedirá cuenta de tu servicio, de tu trabajo? ¿Crees eso de verdad, hermano? Cuando el Señor venga, nos pedirá cuenta. Quizá a ti, al igual que a Pedro, no te haya bendecido con oro y con plata, hermano. Posiblemente sea así. Pero ¿qué estás haciendo con aquello con lo que sí el Señor te ha bendecido? ¿Te ha dado boca para hablar? Bendice, hermano. ¿Te ha dado mano? Abraza, alaba. ¿Te ha dado pie? Visita. ¿Qué hacemos con lo que el Señor nos ha depositado? Hermano, vuelvo a repetir, pedirá cuenta cuando regrese. Se fue por un tiempo, pero regresó el dueño de la finca. Así es que Jesús llamará a algunos buen siervo y fiel. Aleluya. Algunos buen siervo y fiel. Y lo que nosotros deseamos, imagino, hermano, es estar entre ese grupo selecto, ¿no? Que un día podamos vernos con el Señor cara a cara, que podamos mirarle a los ojos, que pueda mirarnos a nuestros ojos y que delante de una nube inmensa de testigos se oigan esas palabras: buen siervo y fiel, pasa al gozo de tu Señor. Eso es lo que anhelamos, imagino. Eso dijo del siervo de los 5 talentos. Ahora, ¿qué podía decir entonces del siervo de los 2 talentos? Pues exactamente las mismas palabras. Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Las mismas palabras que el de 5 talentos. ¿Y saben por qué las mismas palabras, hermanos? Porque lo importante para Dios no es lo que tenemos. Lo importante para Dios es qué hacemos con lo que tenemos. Eso es lo importante. Y por eso ellos recibieron las mismas palabras.
porque aunque estamos hablando de cantidades distintas, pero lo que hicieron fue exactamente lo mismo, ser fieles con lo que el Señor les había entregado, uno con 5 y otro con 2. Así es que vemos que el amo no alteró ni una frase, ni una coma, con el de 5 talentos y con el de 2 talentos. No omitió honores hacia el siervo de 2 talentos con respecto al siervo de 5 talentos. Los mismos honores, los mismos aplausos, hermanos, las mismas palabras. Buen siervo y fiel. Porque no se trata de las cantidades, vuelvo a repetir, se trata de nuestra fidelidad con el Señor. Yo tiemblo cuando algún hermano me dice, he orado 40 horas. Tiemblo en el sentido de decir, ¿aún sigues pensando que se trata de la cantidad de horas? Se trata de tu fidelidad en esas horas o en esos minutos en los que dedicas a la oración. Quizás sean unos minutos nada más, pero se trata de eso, de esa fidelidad, de esa calidad, no de la cantidad. Ayuné 40 días, me dijo una bruja. No, 41. Digo, vaya, la he echado un día más para ayunar, un día más que el Señor. Dicho, yo voy más allá todavía. Y de nuevo me eché a temblar, ¿no? Porque dije, 41, estamos hablando de cantidades cuando el Señor no es eso lo que valora, ni lo que aplaude, ni lo que elogia, sino la fidelidad de ese ayuno, de esa oración, nuestro compromiso. ¿Recuerdan cómo elogió el Señor en una ocasión a una viuda que echó de ofrenda 1 céntimo? Y en cambio ignoró totalmente a aquel rico que se acercó y soltó un fajo de billetes. Porque no se trata de la cantidad, se trata de la fidelidad. Y la viuda fue fiel con lo que tenía. Tengo muy poquito, tengo casi nada, pero lo que tengo reconozco que le pertenece a mi Señor. La fidelidad, hermano, no la cantidad. El Señor se goza cuando encuentra a un siervo bueno y fiel. No solo se goza al Señor, sino que le dice, entra al gozo de tu Señor. Es decir, sin fidelidad a nuestro Señor, hermano, no puede haber verdadero gozo, porque el gozo se produce cuando somos fieles en las cosas del Señor. Cuando lo que Él deposita en nuestras manos, somos rigurosos administradores, somos mayordomos de sus bienes. Entonces, cuando dice, entra al gozo de tu Señor, sin esa fidelidad no hay gozo verdadero. El siervo de los 2 talentos, el que limpia fielmente la iglesia, recibirá los mismos honores, los mismos aplausos, las mismas palabras que el siervo que llena estadios predicando. El siervo de 2 talentos que ora por el bien de su hermano, que intercede bendiciendo a su hermano. Ese siervo de 2 talentos, esa sierva de 2 talentos, recibirá los mismos honores que el músico que bendice a multitudes con sus canciones y con su alabanza. Los mismos honores, las mismas palabras. El fruto de cada uno de ellos es diferente, pero los elogios de Dios hacia ellos son iguales, son los mismos. Porque Jesús no mira los talentos que les devolvemos. Jesús mira la fidelidad con la que los hemos trabajado, la pasión que hemos puesto en el trabajo, en el servicio, con aquellas cosas que Él nos ha concedido. Así que, hermano, utiliza tu don, utiliza tu habilidad, aquello que Dios te ha dado, inviértelo para el Señor, negocia con ello. Puede que no recibamos ganancias, puede incluso, fíjense, que nos equivoquemos, que tratando de ganar hagamos algo y nos equivoquemos. Puede que sin quererlo incluso cometamos un error a la hora de hacer esa inversión con lo que el Señor nos ha dado. Pero les digo una cosa, el error más grande que puedes cometer en tu vida es no arriesgarte nunca a cometer un error. Porque entonces que no haces nada. Sin arriesgarnos no hacemos absolutamente nada. Y ese
Miren, ese fue el error que cometió el siervo al que el amo le confió un talento. No arriesgó, hermano, no hizo nada, no invirtió, no trabajó, no hizo nada, lo enterró. Claro, dijo, que tuve miedo de perderlo, de negociar y no ganar nada. Así es que recurro a lo más fácil, a no hacer absolutamente nada. Ese es el error más grande. Los siervos fieles fueron y negociaron, versículo 16, aún, vuelvo a repetir, aún a riesgo de haberse equivocado. Les podía haber salido mal el negocio, pero el temeroso fue a lo seguro, a esconder, a enterrar. Los dos primeros invirtieron lo que su señor le había dado, pero el último lo enterró aquello que el señor le había dado. Todo el mundo tiene talento, dice la parábola. Todo el mundo. Unos 5, otros 2, otros 1, todos. Pero hermano, ¿cuánto invierten sus talentos, sus dones para la ganancia del Señor? Esa sería la pregunta. Porque talentos tienen todos. El amo tenía 3 siervos. Los 3 siervos recibieron, ninguno quedó sin talento. El tercer siervo cometió el error más trágico, el error más común entre todos aquellos que hemos recibido dones de parte del Señor. El error fue no bendecir con su talento a su Señor. Ese fue. Llegado, dice el versículo 24, pero llegado también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí. Algunos siervos, hermanos, invierten sus talentos y le dan con ello la gloria a Dios. Pero otros siervos desperdician sus talentos y solo le dan a Dios motivos de tristeza, motivos de disgusto. Algunos siervos le honran a Dios con sus frutos, pero otros siervos, hermanos, lo único que hacen es poner delante de Dios excusas, como hizo el siervo a quien el amo le confió un talento. Te conocía que eras hombre duro, yo te conocía, yo sabía que tú recoges donde no sembraste. Esa era la excusa que estaba poniendo. Te conocía que eres hombre duro. Siervo malo y negligente fue la respuesta que recibió ese siervo. Siervo malo y negligente, sabía, le dice el amo, sabía, versículo 27, sabía que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, porque lo sabías, no hay excusa posible, hermano. Todos sabemos a esta altura que el Señor regresará un día y nos pedirá cuenta. Sabía, le dijo el Señor, no es nada nuevo. Tú lo sabías que vendría de nuevo a pedir cuenta de lo que te he dado. Y tú y yo sabemos que el Señor regresará un día y pedirá cuentas. ¿Qué hemos hecho con lo que Él nos ha dado? ¿Qué hemos hecho con el tiempo que Él nos ha dado? ¿Qué hemos hecho con las habilidades que Él nos concedió? Con los talentos que Él nos confió. ¿Mostramos nuestra fidelidad al Señor con ellos o lo que mostramos es nuestra negligencia con las cosas que el Señor nos ha concedido? Así es que tenemos 3 siervos. El pecado del tercer siervo, porque pueden parecer duras las palabras últimas del Señor, echarlo fuera a las tinieblas y allí verá lo que es el lloro y el crujir de dientes. El pecado del tercer siervo no solamente fue utilizar malamente los dones de su Señor, fue también una pobre comprensión de lo que había en el corazón de su Señor, porque le llama hombre duro. Sabía que él es hombre duro, le dice el siervo a su amo.
a un amo que otorgó generosamente sus talentos a siervos inútiles que no merecían nada. Y le dice, yo sabía que era hombre duro, ¿verdad? El siervo de un talento, además de no haber invertido lo que Dios puso en sus manos, hermanos, nunca conoció a su Señor. Jamás conoció a su Señor. Más le valdría haberlo conocido. Él nunca lo conoció y por eso se atrevió a decir, sabía yo que era hombre duro. El tercer siervo, hermano, vivía bajo el mismo techo que los demás. Conocía el rostro de su Señor como lo conocían sus consiervos, pero jamás conoció el corazón de su Señor. Y a consecuencia de eso, como no conocía el corazón de su Señor, se lo rompió. Siervo, o sea, hombre duro le dice, y el hombre duro le dice siervo malo y negligente. Sabía, lo sabía. Hermano, ¿qué hacemos con lo que el Señor nos ha dado? Y pasan los días y pasan las horas. Yo no sé si en algún momento nos detenemos en, no sé, en el estrés de la vida que llevamos todos, de trabajo, de niños, de la casa, no sé si hacemos de vez en cuando un alto en el camino para decir, Señor, estoy administrando bien las bendiciones que tú pones en mi vida. ¿Quién era ese siervo malo, hermano? ¿Quién era? ¿A quién podríamos calificar de siervo malo y negligente? Todo aquel que cree que Dios es un Dios exigente, es un Dios duro, siervo malo y negligente. Todo aquel que no usa sus dones para la gloria de Dios, siervo malo y negligente. Todo aquel que vive una vida de talentos y de dones enterrados, sin trabajarlos, sin invertirlos, sin preocuparse de ellos, siervo malo y negligente. Todo aquel que no muestra su fidelidad con lo que Dios le concede. Y eso es muy amplio. Todo aquel que no muestra su fidelidad con lo que Dios le concede. Claro, si crees que el tiempo es tuyo, amén. Si crees que el dinero es tuyo, amén. Si crees que la familia, que los amigos que son tuyos, ya está, amén. Pero todo aquel que no muestra fidelidad con las cosas que el Señor les ha otorgado, con las cosas que el Señor le ha bendecido, siervo malo y negligente. Pone aquí, hermano, yo no me estoy inventando nada. ¿Qué les quiero decir? Seamos fieles con las cosas que el Señor nos ha confiado, hermano. Invirtamos para el reino de los cielos, para el reino de Dios. Porque ¿saben qué pasa? Que algún día le veremos cara a cara. Y podremos escuchar dos cosas solamente. Buen siervo y fiel, adelante, al gozo de tu Señor, o siervo malo y negligente, fuera. Solamente escucharemos una de esas dos cosas. Por tanto, hermanos, seamos responsables con todo aquello que el Señor nos ha otorgado, con todas aquellas cosas con las que el Señor nos ha bendecido. Y no quiero que me malinterpreten pensando que me estoy centrando en cosas materiales, que también, pero más bien en cosas espirituales que el Señor nos ha concedido. Tienes enormes talentos que el Señor te ha dado, que ha depositado en tu vida, en tu corazón, y que tienes que administrarlos, que tienes que invertirlos, que tienes que trabajarlos para darle la gloria, la honra a tu Señor, y para cuando Él venga poder decirle aquello que me entregaste, Señor, he trabajado con Él, he corrido riesgos con ellos, y aquí te presento, Señor, la ganancia de aquello que me diste. Al Señor sea toda la gloria y toda la honra. Seamos, mis queridos hermanos, sin intención, sin pretensión ninguna,
seamos responsables. Caminemos por la vida, pero haciendo de vez en cuando un alto, un selah, para meditar si los pasos que estamos dando son en integridad, son en fidelidad, o simplemente estamos caminando de forma negligente. Siempre hay tiempo de corregir, siempre hay tiempo de sacar el talento enterrado, desenterrarlo de nuevo e invertir y trabajar con él para la gloria del Señor. Señor, en tu presencia estamos, y en tu presencia, Señor, siempre hay plenitud de gozo, Señor. A tu diestra, Señor, siempre hay delicias, Señor. Estamos en tu presencia y nos gozamos en ello, Dios mío. Enséñanos, Señor, a invertir los dones, los talentos que tú nos has concedido, Señor. Enséñanos a trabajar con ellos, Señor. Enséñanos a ser responsables, a ser fieles, Señor. Porque lo que deseamos, Dios mío, es presentarnos delante de ti y escuchar esas maravillosas palabras, Señor, de boca tuya. Buen siervo y fiel. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por contar con cada uno de nosotros, aún sabiendo de nuestras debilidades, aún sabiendo de nuestra torpeza, Señor, aún sabiendo que nuestra carne, Señor, algunas veces es perezosa, y tú, Señor, has contado con nosotros. Queremos ser siervos fieles y obedientes, Dios mío. Que tu Espíritu Santo redarguya nuestros corazones, corrija, Señor, lo que no te agrade, Dios mío, y nos llene de pasión, nos llene de fuego, Señor, para ser esos siervos fieles y obedientes, Señor, que tú buscas. A tu nombre gloria damos, Señor. A tu nombre gloria, 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 alabanza, Señor, a tu nombre. Aleluya. Amén, bendito. Quiero levantar mis manos, maravilloso Jesús, milagro.